El milenio. ¿Quieren hablar del milenio? El famoso milenio. Antes de analizar las posturas sobre el milenio, hay que reconocer unos principios generales. 3 de las posturas tienen raíces antiguas en la historia de la Iglesia. Y vamos a hablar hay no una infinidad de posturas, pero hay muchas posturas, pero principalmente hay 4 posturas sobre el milenio. Hay postmilenialismo, hay amilenialismo, hay premilenialismo histórico y hay premilenialismo dispensacionalista. Y vamos a analizar estas posturas, pero primero quiero darles unos principios generales. Y están en pero está en inglés, perdón, el diagrama que les di está en inglés, pero ahí pueden ver las 4 posturas. Prehistórico y predispensacionalista, o predispensacionalista también se llama premilenialismo pretribulacionalista. Es lo mismo que premilenialismo dispensacionalista. Bien. En general, podemos decir que 3 de las posturas tienen raíces antiguas en la historia de la Iglesia. El postmilenialismo ha existido desde por lo menos el 3er siglo y entre católicos romanos, reformados y evangélicos, y especialmente en los Estados Unidos en el siglo XIX. Y está resurgiendo entre algunos presbiterianos hoy en día. Pero es una postura antigua. El amilenialismo ha sido la posición mayoritaria entre ortodoxos, católicos romanos, reformados y luteranos, aunque algunos presbiterianos están abandonándolo a favor del postmilenialismo. El premilenialismo histórico ha existido desde el 2º siglo y ha tenido algunos adherentes entre evangélicos y entre una minoría de reformados y presbiterianos. El premilenialismo dispensacionalista o pretribulacionalista empezó con John Darby a mediados del siglo XIX. Entonces, es la novedad, es la postura más novedosa. Pero curiosamente, ha pegado al mundo evangélico tan fuertemente que es la posición mayoritaria entre evangélicos a tal grado que ha llegado a ser una prueba de ortodoxia entre muchos. Es muy curioso que la postura más nueva, más novedosa, que no había existido tal cual durante casi toda la historia de la Iglesia, ha llegado a ser la postura que todos tienen que creer, y si no, estás negando la Biblia. Y esto me ha pasado. He tenido conversaciones con gente y he tratado de explicar, pues, con tranquilidad de lo que creo y porque no acepto ese esquema, y casi me tachan de no creyente. Y no pueden creer que un verdadero creyente no creyera este esquema. Pero como digo, es curioso porque ha sido una novedad. Ahora, el hecho de que haya tanta diferencia entre cristianos y que estas diferencias no siguen las líneas denominacionales nos debe dar
una pausa. Nos debe hacer reflexionar. Porque, por ejemplo, si todos los católicos romanos creyeran algo, o si todos los reformados creyeran algo, o todos los luteranos creyeran algo, una de estas posturas, podríamos decir, pues es la postura de ellos. Pero no, hay una mezcla. Católicos romanos, ortodoxos, luteranos, reformados creyendo esta postura y también esta postura y también esta postura. Entonces, no es una cuestión de denominación. Y tres de estas posturas tienen sus raíces muy fuertemente en la historia de la Iglesia. Esto nos debe, desde el principio, llamar a la humildad, porque es una cuestión que la Iglesia ha luchado, ha propuesto soluciones y no ha habido unanimidad hasta la fecha. Y los documentos para nosotros, los documentos de Westminster, para nosotros digo los presbiterianos, los documentos de Westminster no enseñan ninguna postura explícitamente, pero su lenguaje favorece pos- o amilenialismo, aunque ha habido teólogos presbiterianos premilenialistas en forma de premilenialismo histórico. Y quiero presentar el milenio de esta forma porque lo encuentro curioso que la Iglesia ha puesto tanto énfasis en el milenio y que nos haya dividido tanto cuando se menciona en un solo texto de la Biblia y es un texto de género apocalíptico. Y el género apocalíptico tiene la característica de ser fantástica. Es parte de lo que es, de utilizar lenguaje fantástica, lenguaje metafórica, lenguaje exagerada. Y es curioso que hayamos hecho este texto donde se menciona como una prueba de la ortodoxia. Debemos utilizar buenos principios de interpretación bíblica, interpretando los textos menos claros a la luz de los textos más claros. Y tenemos que interpretar Apocalipsis 20, estoy de acuerdo. Además, debemos ejercer humildad al no juzgar la fe de nuestros hermanos que difieren de nosotros en detalle sobre el orden de los eventos, el cual nunca ha sido establecido en los credos y las confesiones históricos. Sin embargo, tenemos que platicar sobre el asunto porque las diferencias en las posturas representan diferentes cosmovisiones, diferentes maneras de ver el cosmos y el plan de redención. Y por lo tanto, la cuestión no es de máxima importancia, pero la cuestión sí tiene su importancia. Bien, ahora vamos a hablar de las posturas. Y pueden ver sus diagramas para seguir. Hay muchos diagramas que encontré, no busqué en español, pero encontré estos en inglés. Y este es el más sencillo. Y traté de encontrar el más sencillo para ver a grandes rasgos. Vamos a empezar con el tercero, que es el postmilenialismo. Post significa ¿qué? Después. Y el postmilenialismo enseña que un periodo largo, y hay diferencia aquí, los 1000 años pueden ser literales o figurativos, pero por lo menos un periodo largo del triunfo del Evangelio va a preceder la segunda venida de Cristo. Entonces, Cristo viene, la iglesia hace su trabajo. No es muy claro en el postmilenialismo cuándo empieza el Evangelio,
el milenio, pero empieza en algún momento cuando el avance del evangelio es notorio, es contundente. Y luego hay esta edad gloriosa del milenio, cuando en todo el mundo el evangelio está disfrutando mucho fruto. Y luego viene Cristo de nuevo. Entonces, esta postura es obviamente la más optimista de todas y enfatiza las promesas sobre el triunfo del reino de Dios en la tierra. Por ejemplo, Salmo 2. El Salmo 2 dice: pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Y aquí Dios está hablando al Hijo, que es su Rey, y dice: pídeme y te doy todo. Isaías, un texto que ya leímos, Isaías 11, la profecía sobre el reino que iba a venir, el reino de Dios. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Entonces, ¿cómo cubren el mar las aguas? Una imagen curiosa, ¿no? Pues, ¿cómo cubren el mar las aguas? ¿Qué parte del mar cubren las aguas? Toda, ¿no? Todo el mar está cubierto ¿de qué? De agua. Aguas. Entonces aquí está diciendo que la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Está diciendo que toda la tierra está repleta, llena del conocimiento del Señor. Entonces, muy triunfalista, muy positiva, muy optimista sobre el avance del evangelio. Y no es por nada que esta postura se hace popular precisamente en periodos cuando el evangelio da evidencia de estar creciendo y dando mucho fruto. Admite que hay una apostasía justo antes de la segunda venida. Entonces esto es, como encontramos aquí en todas las posturas, la idea de una apostasía. Admite que este milenio glorioso y luego hay una pequeña apostasía y luego viene Cristo. Es postmilenialismo. Muy similar al postmilenialismo es lo que se llama amilenialismo. Y cuando hay un prefijo a, ¿qué significa? Es como una negación. Y amilenialismo a lo mejor no es la mejor forma de decirlo, porque cuando dice amilenialismo da la idea de que no cree en ninguna manera en el milenio. El amilenialismo, aquí en el diagrama que les di, se llama milenialismo simbólico. Y no sé todavía si es la mejor forma de decirlo, pero tiene sentido. ¿Qué enseña el amilenialismo? Enseña que los 1000 años son el periodo entre la primera y la segunda venida. Entonces, lo que estamos llamando aquí, ¿qué? Los últimos días. Este traslape del tiempo en este esquema de Voss, ¿dónde está el milenio? El milenio está entre la primera y la segunda venida. Y una descripción a lo mejor preferible en lugar de amilenialismo, porque no es precisamente una negación del milenio, sino una negación de un milenio de 1000
años literalmente, contando así, cree en el milenio, pero cree en un milenio realizado, inaugurado. Enfatiza que estamos en el milenio actualmente. Dice que Satanás está restringido para que el Evangelio pueda crecer en las naciones. Sin embargo, a pesar de esta idea de que Satanás está restringido para la extensión del Evangelio, es más pesimista que el postmilenialismo, enfatizando también las descripciones negativas de la condición del mundo ahora y antes de que Cristo venga. Por ejemplo, Mateo 24:12. 24:12 dice, y cualquiera que... 24. Dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. O Lucas 18, por ejemplo. Lucas 18:8 dice, os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, una pregunta muy pesimista, ¿no? El Hijo, Jesús preguntando, cuando regreso yo, ¿habrá fe en la tierra? Entonces, muy pesimista. Entonces, ¿cómo interpreta el amilenialismo las promesas que son tan fuertes en el postmilenialismo? Los versículos como ya leímos sobre el triunfo del Evangelio, que el conocimiento del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. ¿Qué hace el amilenialismo con esas declaraciones de tanto triunfo? Interpreta estas promesas sobre el triunfo del reino de Dios en la tierra como refiriéndose a la tierra nueva, no a la tierra antes de la venida de Cristo, sino la tierra renovada después de la venida de Cristo. Entonces no niega que el conocimiento del Señor cubrirá la tierra, pero dice sí, cubrirá la tierra, pero ¿cuál tierra? La tierra nueva, renovada después de Cristo. Y tiene mucho en común con el postmilenialismo. ¿Qué tienen en común? Si ven el diagrama, son casi iguales. ¿Cuál es la diferencia en los diagramas entre el tercero y el cuarto diagrama? La segunda venida. Pues... o el juicio final. Más bien son... Pretribulacional. No, tercero y cuarto. Tercero y cuarto. Porque tercero es pos y cuarto es a. Segunda venida tiene y último juicio, dicen los dos. Sí, entonces idénticos al decir que segunda venida es contemporánea con el último juicio y la inauguración de los cielos nuevos y la tierra nueva. Eso es lo que tienen en común. La única diferencia es lo largo del milenio. O sea, en cuanto al diagrama. En cuanto al postmilenialismo, el milenio está más pegado hacia la venida de Cristo, y para el amilenialismo el milenio es todo el periodo entre sus venidas. Pero el tenor de los dos está muy diferente. El postmilenialismo es muy positivo y el amilenialismo es más, pues, negativo, o podríamos decir balanceando las promesas de triunfo y las admisiones de que pues este mundo no va a mejorarse mucho hasta que Cristo llegue. Bien, ¿preguntas o comentarios hasta ahora con estas dos posturas? Porque luego se complica más. Estas son las dos posturas más sencillas. Oh, wow. Sí. ¿Por qué sencillas? Por lo contemporáneo de la segunda venida, juicio final
resurrección de los cuerpos y la inauguración de los cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, todo este paquete es contemporáneo en estas dos posturas. En las otras dos posturas, estos eventos se dividen.